Estimados oyentes, les ofrezco mi comentario sobre la tenaz persecución que lleva a cabo el gobierno de Jimmy Morales en contra de la exfiscal Thelma Aldana. Ella está, a mi modo de ver, sufriendo la más brutal conspiración de todo el Estado mediante sus más altos organismos como el Ejecutivo, en la persona del ministro de Gobernación Enrique Dejengart, entre otros, del Legislativo, en la persona del diputado Fernando Linares Beltranena, entre otros, y hasta del organismo judicial de parte del juez Víctor Cruz, entre otros. Es evidente que jamás le perdonarán el que haya puesto en evidencia la corrupción y la impunidad de la clase política que ha gobernado nuestro país y que sus máximos representantes están en los gobiernos de la UNE, de los desaparecidos partidos Líder y Patriota y del partido de Jimmy Morales, FCN. En un análisis de la periodista Kimberly López, publicado en el portal Nómada la semana pasada, se afirma que más de 50 exmiembros del Partido Patriota y Líder aspiran a un nuevo cargo en el Congreso, en el Parlacén e incluso en la cúpula del organismo ejecutivo. Algunos se han ido a refugiar en más de alguna alcaldía. Esta clase política corrupta quiere seguir cooptando el Estado, va a defenderse a toda costa. Los intereses que están en juego son enormes. Por eso es que además de perseguir a la exfiscal del Ministerio Público, se está empeñando esta clase política en participar en la contienda electoral. La periodista Kimberly López afirma que la idea de esta clase política es hacer borrón y cuenta nueva de su trayectoria política, desvincularse de las organizaciones que lo llevaron al poder, pero que luego fueron expulsados del sistema por constantes abusos a la ley y por incumplimiento de las normas electorales. Los partidos FCN, Podemos, Todos, UNE, Bienestar Nacional, Creo, UCN, Valor, PAN y Prosperidad Ciudadana son las organizaciones que estuvieron dispuestas a cobijar a exmiembros de los dos partidos más señalados y acusados. Esta es la clase política corrupta que pretende vengarse de la exfiscal Thelma Aldana porque mientras fungió como jefa del Ministerio Público combatió abiertamente a esa clase política corrupta y nos mostró que la ley se puede aplicar a todos por igual y no solo a los pobres, pues estábamos acostumbrados a ver en la cárcel a un pobre que se roba una gallina y ver libre y campante a quienes se han robado millones de quetzales o se han enriquecido a costilla del Estado. Con la persecución de Thelma Aldana, estamos viendo que la justicia guatemalteca tiene dos caras, una de manga ancha, que permite a peligrosos criminales competir por la presidencia, y otra severa que se aplica arbitrariamente a los enemigos del establishment, o sea, a los que quieren transformar ese Estado capturado por mafias criminales y corruptas. Estamos viendo que políticos que están al servicio de los carteles de la droga pueden llegar a ser alcaldes, diputados y hasta la presidencia sin ningún reparo del sistema de justicia, mientras que Thelma Aldana, con un historial de lucha contra la corrupción, es cuestionada hasta el punto de haberla dejado fuera de las elecciones del próximo 16 de junio. Y ahora este gobierno se empecina en perseguirla.
ante el desmantelamiento de la CICIG impulsado por el polémico Jimmy Morales y sus aliados del sector privado, también de los que están recluidos en Mariscal Zavala y de la mayoría de candidatos y partidos, ha entrado en escena la DEA, el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos, somatando la mesa de los políticos nacionales y hasta la mesa del mismo gobierno pro impunidad que tenemos, donde ambos se han sentado a comer gallina en crema con loroco para negociar la continuidad de un régimen carcomido por el cáncer de la corrupción. Ante la presencia de la DEA, nadie del gobierno y sus secuaces han alegado que se esté violando la soberanía del país, que se esté dando una injerencia extranjera o que haya justicia selectiva o que se viole el principio de inocencia o se abuse de la prisión preventiva. Ante la presencia de la DEA, los ministros de gobierno callan, mientras contra la CICIG vociferaban hasta el hartazgo. Es obvio, entonces, que el único motivo para expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad era proteger las mafias criminales incrustadas en el Estado y permitir su continuidad. Todos los candidatos y partidos alineados en el desmantelamiento de la CICIG merecen el rechazo absoluto de los ciudadanos honestos y decentes este próximo 16 de junio. Es una vergüenza realmente que ninguna autoridad guatemalteca, ninguna institución de control tenga la capacidad de alertar sobre la posibilidad de que delincuentes pretendan ser electos. Muchos candidatos, entre los cuales hay tránsfugas, contratistas del Estado, aliados del crimen organizado y de narcotraficantes, pasen sin problema alguno de los filtros de nuestro país. Estimados oyentes, tenemos que apostarle por aquellos candidatos y partidos que ciertamente son muy pocos, que efectivamente están demostrando un compromiso serio con la gran reforma de Guatemala desde el 2015 con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Pues gracias a ese trabajo serio y arriesgado, ya que le han tocado el alma a los criminales y corruptos, se ha desarrollado investigaciones contra más de 600 personajes vinculados a estructuras corruptas de poder, presidentes y expresidentes de la República, ministros, empresarios, narcos, diputados y alcaldes. Y además, 125 aproximadamente están prófugos. Por este trabajo responsable y serio del Ministerio Público en colaboración con la CICIG es que cayó en el 2015 el gobierno del Partido Patriota liderado por Otto Pérez Molina, quien está en prisión preventiva por fraude, cohecho y lavado de dinero e irá a juicio oral en marzo del año entrante. Por eso también se desmoronó el partido líder de Manuel Valdizón, quien guarda prisión en los Estados Unidos. Por eso en el año 2018 se acusó por financiamiento ilícito al actual presidente Jimmy Morales y quien no ha podido ir a juicio porque los diputados de la mayoría de los partidos que participan en la actual contienda electoral han votado 3 veces para evitar que se levante su derecho de antejuicio. Por eso es que en las elecciones del próximo 16 de junio no podemos votar por los representantes de esta clase política corrupta y criminal que ahora persigue a Thelma Aldana. Gracias por su atención a este comentario.
Noticia la nueva denuncia penal que enfrenta a la ex fiscal general de Guatemala, Telma Aldana. El gobierno guatemalteco asegura que el mes pasado usó pasaporte y visa oficial para ingresar a Estados Unidos, un año después de que concluyera su gestión al frente de la fiscalía. Aldana ya había sido acusada de peculado, falsedad ideológica y defraudación tributaria. La exfuncionaria es recordada por haber puesto tras las rejas al expresidente Otto Pérez Molina por un caso de corrupción. Además, con sus investigaciones, puso contra la pared al actual gobierno de Jimmy Morales. Desde el año pasado ha permanecido fuera del país al asegurar que teme por su vida. Tenemos entendido que la señora Aldana ingresa a territorio norteamericano utilizando un pasaporte oficial que tenía una visa oficial. Lo interesante del caso es que ella ya no era funcionaria de gobierno utilizando este tipo de documentos. Eso implica que ella ahora tiene una nueva denuncia por uso de un documento oficial que ya no le correspondía utilizar. Precisamente Telma Aldana, ex fiscal general de Guatemala, es nuestra invitada a esta hora. Señora Aldana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, a la orden. Se le ha acusado de varios delitos a lo largo de este tiempo. Lo decíamos al comienzo: peculado, falsedad ideológica, defraudación tributaria, entre otros delitos. Y ahora se le acusa de hacer uso indebido de un pasaporte oficial. ¿Podemos aclarar qué pasó con este pasaporte? Idania, yo he tenido comunicación con la prensa de Guatemala, con la prensa internacional también, y he enviado fotocopia y fotografía del pasaporte oficial, donde consta que la última vez que lo utilicé fue el 7 de abril del año 2018. Está el sello y esa es la prueba fehaciente. No obstante, la ley guatemalteca establece con claridad que cuando el funcionario entrega el cargo, el nuevo funcionario tiene un mes para dar el aviso al Instituto de Migración de que cesó el cargo y en consecuencia el documento queda sin ningún efecto. A pesar de ello, el ministro de Gobernación de Guatemala anuncia ayer que lo cancelaron, lo cual es ridículo. Se puede cancelar un pasaporte que ya no tiene uso, que ya no legalmente se puede utilizar. Yo uso mi pasaporte ordinario, tengo los sellos. Desde que entregué el cargo de fiscal general, he salido a varios países y en mi pasaporte ordinario constan los sellos de los países donde he estado. Pero al final no es un delito. Asumamos que no fue así, que yo lo hubiera utilizado, es solo un documento de identificación. No es ningún delito. Y luego tengo mi visa en Estados Unidos. La visa que Estados Unidos me da es asunto del país emisor, donde los funcionarios de Guatemala no tienen ninguna injerencia. Evidente es entonces que lo que hay es una persecución en mi contra, campaña de desprestigio, porque no soportan que yo haya llevado a prisión a más de 600 delincuentes de cuello blanco, que eran intocables en Guatemala, y ahora me persiguen y ahora me acusan para desacreditar el trabajo que realicé de la mano del comisionado Iván Velázquez. ¿Puede llegar esta persecución, a este acoso, hasta el extremo de pretender dejarla sin identificación, sin un documento que en todo caso el país, como en otras partes del mundo, está obligado a proporcionar a los ciudadanos? Claro, es que llega más allá. El tema es que estoy amenazada de muerte, yo lo he dicho reiteradamente, y lo que quieren es llevarme a prisión para asesinarme, porque tuve el valor de enfrentar la criminalidad incrustada en el Estado guatemalteco
y eso es algo que el crimen incrustado en el Estado guatemalteco no me va a perdonar. Hay otro antecedente, la fiscal general que me antecedió, Claudia Paz y Paz, está fuera del país por el trabajo que realizó, y en mi caso también he tenido que salir por cuestiones de seguridad de Guatemala. Ese es mal mensaje para Guatemala, es mal mensaje para América Latina y es mal mensaje para el mundo. Dos fiscales generales de Guatemala hoy día tienen que salir del país en resguardo de su vida. ¿Se quedará usted en los Estados Unidos por los próximos días o semanas? Sí, en estos días estoy acá en Estados Unidos mientras analizo qué es lo que más me conviene porque en Guatemala las condiciones de seguridad para mí con este gobierno definitivamente no se dan. ¿Está entre sus opciones, señora Aldana, solicitar asilo político en algún país determinado? Es parte del análisis que tengo que hacer, no he tomado ninguna decisión. Yo, por supuesto, lo que anhelo y lo que ansío es regresar a Guatemala, es mi país y es donde debo de vivir. Este acoso a usted en particular, a otra fiscal como usted señala, lleva implícito un mensaje a quienes confrontan el crimen organizado, como en su caso particular lo ha hecho. Evidentemente, Idania, que sí, es un mensaje de que hay de aquel que se atreva a enfrentar este tipo de criminalidad, hay de aquel funcionario fiscal o juez que tenga el valor de ponerse del lado de la ley y de la decencia, porque será perseguido hasta asesinarlo por estas estructuras criminales incrustadas en el Estado. Me refiero a Guatemala, por supuesto, pero es un mal mensaje, no solo para los guatemaltecos, sino para Centroamérica, para América Latina y para el mundo en general. Usted, señor Aldana, ha quedado fuera de la carrera presidencial en Guatemala. Se le acusa de corrupción. Se le amenaza con una alerta roja de Interpol. Teme por su vida. ¿Es un triunfo para sus enemigos? Yo lo veo como un triunfo para mí, porque he podido enfrentarme al sistema. Me enfrenté al sistema patriarcal, generando juzgados y tribunales especializados en femicidio y violencia contra la mujer. Me enfrenté al sistema corrupto que tiene capturado el Estado guatemalteco. Me enfrenté al sistema electoral y los puse en evidencia. Aparentemente yo soy la perdedora porque quedé fuera de la contienda electoral, pero yo le demostré a los guatemaltecos cómo está capturada la Contraloría General de Cuentas, cómo está capturado el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, un juez oscuro, un fiscal oscuro. Se lo demostré a los guatemaltecos, se los demostré con las investigaciones siendo fiscal general y ahora que esas mafias me tocan la piel, le estoy diciendo a los guatemaltecos, miren, así estamos, esto es lo que tenemos y esto es lo que hay que cambiar. Así es de que posiblemente yo sea perdedora en lo personal, pero hay algo que ganamos y es poner en evidencia y decirle al mundo, estas son las instituciones que tienen a Guatemala en la pobreza, que generan la migración, la desnutrición y el hambre que sufre el pueblo guatemalteco. ¿Acudirá usted a organismos internacionales? Sí, siempre acudir a organismos internacionales es un mecanismo muy valioso para quienes estamos del lado de los derechos humanos. Telma Aldana, exfiscal general de la República de Guatemala, muchísimas gracias como siempre por atender nuestra llamada y estar estos minutos en NTN 24. Muchas gracias, Idania. Un abrazo. Igual para usted.
Este 15 de septiembre, día en que se celebra la independencia de Guatemala, será por demás atípico y único en la historia del país. 130 diputados se reunieron de urgencia nacional para dar marcha atrás a la aprobación de 2 decretos que ellos mismos aprobaron 2 días antes. Los decretos le daban la posibilidad a un 35% de reos a salir mediante fianza, además de eximir de responsabilidades a los secretarios de partidos políticos acusados de financiamiento ilícito de campaña, incluyendo al presidente de la República, Jimmy Morales. El decreto aprobado no se remitirá al organismo ejecutivo y quedará en el archivo de la Dirección Legislativa del Congreso de la República, haciéndose constar la decisión del Pleno en acuerdo legislativo. Varios diputados pidieron perdón al pueblo de Guatemala por firmar los decretos que beneficiaban al presidente y a reos, incluyendo los del Partido Patriota. Yo pido perdón a Dios, pido perdón al pueblo de Guatemala. Hoy de verdad reconozco ese error, que no fue un error, porque no fue con conocimiento de causa. Y con esa misma cara, con la frente en alto, digo, perdón Guatemala. Mientras se celebraba la sesión plenaria, cientos de manifestantes indignados se reunieron en las afueras del Congreso para demostrar su descontento y acordaron no dejar salir a los 130 diputados que asistieron al Parlamento. Llegaron al extremo del cinismo. En la historia reciente del país no habíamos visto nada parecido. Las manifestaciones se han intensificado en las últimas semanas debido a una crisis política que inició con acusaciones de financiamiento ilícito de campaña en contra del presidente, la posterior declaración del mandatario de declarar non grato al comisionado contra la impunidad en Guatemala y una serie de desaciertos del Ejecutivo y el Legislativo. Alinearse como una sola fuerza para detener las investigaciones en su contra no les resultó a los diputados. Se envalentonaron, empujaron a Iván Velázquez y a Telma Aldama, pero no se dieron cuenta que al empujarlos a ellos, empujaban a la plaza. Pero que la lucha contra la corrupción es una lucha de todos los guatemaltecos. La crisis ha llegado a tal punto que el presidente, mediante un mensaje oficial, suspendió el desfile tradicional del 15 de septiembre y también fue la primera vez en la historia que un presidente no asiste a un Te Deum. Cerrado este capítulo, los ojos de la sociedad voltean a ver a los tribunales en donde se desarrolla un juicio en contra del hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales, acusados de lavado de dinero y otros delitos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.